Señor Jesús, nuestro Maestro y Salvador, venimos ante ti en busca de tu sabiduría, amor y dirección. Te pedimos que a través del Espíritu Santo ilumines la mente y el corazón de quienes participamos de este video. Señor Espíritu Santo, concede agudeza para entender, capacidad para retener y otórganos un método claro para aprender. Otorga sutileza en la interpretación y gracia y eficacia en el hablar. Guíanos a todos con acierto en este video. Acompáñanos con dirección al progresar y llévanos al crecimiento espiritual. Amén. A petición de algunos de ustedes, hoy abordaremos un tema que ha generado considerable controversia y mucha confusión, no solo dentro de nuestras comunidades, sino también en nuestras propias e inmediatas familias. Nos referimos al culto a la Santa Muerte, la Niña Blanca, o la Santa Patrona de los Muertos, como también se le conoce. Y vamos a hablar sobre el impacto espiritual negativo que podemos ver a largo plazo en los resultados después de invocar sus servicios o pagarle unas mandas. Este culto contraviene el primer mandamiento que nos instruye a no tener dioses ajenos delante de Dios. Exploraremos las creencias asociadas a este culto y cómo éstas contradicen las enseñanzas cristianas sobre la libertad y la redención que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Destacaremos la importancia de alinearse con las verdaderas enseñanzas bíblicas, contextualizando mejor el impacto del tema en un ámbito más personal y familiar. Es crucial hoy en día evaluar críticamente las prácticas presentadas como espirituales para asegurar que están alineadas con las enseñanzas de Cristo o nos desvían a nosotros los creyentes. Hay que recordar que la muerte no es una persona, es un acontecimiento. Este tema cobra especial relevancia para nosotros los cristianos, ya que enfrentamos la necesidad de poder discernir entre las prácticas y que puedan parecer benignas o protectoras, y aquellas que realmente nos alejan del verdadero camino hacia nuestra salvación y nuestra libertad en Cristo Jesús. Además, es preocupante ver cómo algunos de nosotros, hermanos y hermanas, malinterpretan la libertad dada por Dios, dejándose seducir por promesas de poder, de prestigio, propiedades y hasta protección, que contravienen los fundamentos de nuestra fe en el Señor Jesús. Estas personas lamentablemente suelen terminar enfrentando las graves consecuencias de sus decisiones equivocadas, tanto en este mundo como en el otro. A lo largo de este video no solo identificaremos las raíces y riesgos de este culto, sino que también reafirmaremos nuestra dedicación al señorío de Jesús, mostrando su camino es el único que verdaderamente nos libera de las cadenas del pecado y de la desesperación. La Santa Muerte es una figura de culto que tiene raíces profundas en la historia de México y América Latina, con orígenes que se remontan a las antiguas prácticas prehispánicas. Durante la época precolombina, los pueblos indígenas veneraban a diversas deidades asociadas con la muerte, como Mictecacihuatl, la Señora de la Muerte, en la cultura mexica. Esta deidad gobernaba el Mictlán, el inframundo, y era reverenciada en ceremonias y rituales que marcaban el ciclo de la vida y la muerte. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, comenzó un proceso de sincretismo religioso, donde los elementos indígenas se mezclaron con el catolicismo impuesto por los colonizadores.
Este sincretismo dio lugar a nuevas formas de espiritualidad, donde figuras como la Santa Muerte emergieron como una fusión de la veneración indígena por la muerte y la iconografía cristiana. El culto a la Santa Muerte, tal como lo conocemos hoy, comenzó a tomar forma en el siglo XX, principalmente en los barrios marginados de la Ciudad de México. Durante décadas fue un culto secreto, practicado por aquellos que se sentían excluidos o en cierta manera desesperados, como los pobres, como los criminales y otros grupos marginales. Sin embargo, a partir de los años 2000, el culto se volvió más visible y comenzó a atraer a los seguidores de diferentes estratos sociales, incluyendo empresarios, políticos y personas de todos los niveles socioeconómicos. La imagen de la Santa Muerte, representada como una figura esquelética envuelta en un manto, ha llegado a simbolizar no solo la muerte, sino también la justicia, la protección, la venganza de muerte y las promesas de amor. Los ritos a la Santa Muerte pueden ir asociados con hechizos y con componentes esotéricos. El culto en México tiene más de 20 millones de seguidores. Se ha convertido en una figura poderosa en la vida de sus devotos, quienes le atribuyen milagros y favores en respuestas a sus oraciones. El culto a la Santa Muerte es un ejemplo claro del sincretismo religioso, donde se entrelazan elementos cristianos y paganos. Por un lado, los devotos a menudo usan oraciones y símbolos cristianos en sus ritos, como velas, crucifijos y rezos que parecen sacados del cristianismo. Por otro lado, la veneración a la muerte y la creencia en una figura que puede conceder favores inmediatos y tangibles tiene más que común con las antiguas creencias paganas que con las enseñanzas cristianas sobre la vida después de la muerte y la salvación. El sincretismo puede llevar a una confusión espiritual donde las personas mezclan la fe cristiana con prácticas que no están alineadas con los principios fundamentales del cristianismo. Es importante comprender este contexto histórico y cultural para poder discernir correctamente las enseñanzas y prácticas que realmente reflejan la fe en Jesucristo nuestro Señor y aquellas que desvían a los creyentes del verdadero camino de la salvación. El culto a la Santa Muerte y las prácticas cristianas presentan diferencias fundamentales que son cruciales para entender la incompatibilidad entre ambos. En el cristianismo, la adoración se centra en Dios, quien es visto como el único ser supremo, digno de veneración. Jesucristo, como el Hijo de Dios, es la figura central en quien se deposita la fe para la salvación y redención de la humanidad. La oración y la adoración en el cristianismo están dirigidas exclusivamente a Dios, a través de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo. El culto a la Santa Muerte gira en torno a la veneración de una figura esquelética que personifica la muerte. Sus devotos la perciben como una entidad poderosa capaz de otorgar favores, protección y justicia. Para honrarla establecen altares, realizan ofrendas
y participan en rituales específicos. Se dice que aquellos que buscan soluciones a sus problemas se sienten atraídos hacia esta figura, encontrando consuelo donde creen recibir respuestas a sus necesidades. Sin embargo, esta veneración a la muerte como una entidad separada de Dios contradice directamente el enfoque cristiano sobre la vida y la muerte. En la fe cristiana, la muerte no es un ser independiente que debe ser venerado o temido. Más bien se considera como un evento o una transición hacia la vida, hacia otra vida, hacia la vida eterna. La creencia cristiana sostiene que la vida y la muerte están en manos de Dios y que nuestra esperanza de salvación debe de centrarse únicamente en el Señor Jesús, no en ninguna figura externa que pretenda otorgar poder o intervención en nuestras vidas diarias. El cristianismo, desde sus raíces en el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, condena enfáticamente la idolatría. En el libro del Éxodo, Dios da el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto está claramente especificado. Este mandamiento establece claramente que la creación de ídolos y la adoración de cualquier otra cosa o ser que no sea Dios es un pecado grave. El culto a la Santa Muerte está entrando directamente en conflicto con este mandamiento, ya que implica la creación de una figura o una imagen a la cual se le atribuyen poderes divinos y se le rinde culto. La veneración de la Santa Muerte es vista desde la perspectiva cristiana como una forma de idolatría que desvía a los creyentes de la verdadera adoración a Dios y los pone en peligro espiritual. Las prácticas asociadas con el culto a la Santa Muerte, tales como ofrendas, los rituales para pedir favores materiales y la búsqueda de protección fuera de la voluntad de Dios, son ejemplos de cómo la idolatría puede infiltrarse en la vida de un creyente. En el cristianismo se enseña que todo poder, protección y bendición provienen únicamente de Dios, y que confiar en cualquier otra cosa o entidad es un acto de infidelidad espiritual. Jesús mismo advirtió contra la idolatría y las falsas doctrinas que desvían a los creyentes de la verdadera fe. Además, las enseñanzas cristianas sobre la redención y la salvación están centradas en el Señor Jesús, quien ofreció su vida para la redención de la humanidad. La creencia en la Santa Muerte como una entidad capaz de conceder salvación o protección es, por lo tanto, una contradicción directa a la fe cristiana, que proclama que solo a través del Señor Jesús se puede obtener la salvación y la verdadera libertad. Es crucial que nosotros, los seguidores del Señor Jesús, comprendamos estas diferencias doctrinales y eviten caer en prácticas que puedan parecer inofensivas, pero que en realidad contradicen los fundamentos de su fe. La idolatría, en cualquiera de sus formas, es un desvío del camino de la salvación y una ofensa a Dios. Alinearse con las enseñanzas bíblicas y rechazar cualquier práctica que se aparte de ellas
es esencial para vivir una vida cristiana auténtica y fiel. Desde una perspectiva cristiana, es esencial comprender que, aunque la muerte es una realidad que todos enfrentamos, no es más poderosa que Dios o Jesucristo. La creencia cristiana central es que Jesucristo venció a la muerte a través de su resurrección. La resurrección es un evento fundamental en el cristianismo que demuestra el poder de Dios sobre la muerte. Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó, demostrando que la muerte no tenía poder sobre él. Esto es afirmado en 1 Corintios 15, 55 a 57, donde se declara: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La adoración de figuras como la Santa Muerte tiene profundas implicaciones éticas y morales, especialmente cuando se vincula a contextos donde se justifica o se promueve el mal. Adorar a la Santa Muerte a menudo asocia a las creencias en un poder que se puede invocar para obtener favores personales, protección en actividades a veces ilícitas o incluso para causar daño a otras personas. Esto no solo distorsiona el propósito de la espiritualidad cristiana, que debería centrarse en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la bondad y la justicia, sino que también fomenta un comportamiento que es contrario a los principios morales y fundamentales del cristianismo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando, con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El cristianismo, en su esencia, condena cualquier forma de idolatría, la cual incluye la adoración de cualquier figura que no sea Dios. La Biblia es clara en su condena de la idolatría, y Jesús mismo reafirma el amor a Dios, que debe ser exclusivo y sin compartir con otras deidades o ídolos. Adorar a la Santa Muerte es, por lo tanto, una forma de idolatría que contradice directamente este principio cristiano básico. Además, muchas personas que rinden su culto a la Santa Muerte lo hacen
en contextos de actividades ilícitas, buscando protección o éxito en acciones que son claramente inmorales, como el tráfico de drogas, la violencia o el crimen organizado. Esta práctica contradice las enseñanzas de Jesús sobre la vida, el amor, el prójimo y la justicia. Cristo llama a sus seguidores a vivir de manera que reflejen su amor y justicia, algo que es imposible de lograr si se buscan favores en figuras que no representan más que la muerte y la destrucción. En la Biblia, la lucha espiritual es un tema recurrente que subraya la constante batalla entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas del enemigo. Esta lucha no solo se desarrolla en un ámbito externo, sino también dentro de cada persona, en su corazón, en su mente. Hay que subrayar que la verdadera batalla es espiritual y que los siervos del Señor Jesús deben estar atentos a las fuerzas del mal que buscan desviarlos del camino de Dios. El llamado en la palabra de Dios es a estar vigilantes, conscientes de que el mal está siempre al acecho, tratando de apartarnos de la verdad y de la gracia de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la lucha espiritual es real, constante y que requiere una preparación y vigilancia continua. Adorar a la Santa Muerte, por ejemplo, puede parecer inofensivo o incluso útil para algunos, pero en realidad nos expone a peligros espirituales profundos, desviándonos de nuestra relación con Dios y de su plan de redención para nuestras vidas. La Biblia también es muy clara en cuanto a la redención que se ofrece a través de nuestro Señor Jesús. El arrepentimiento y el retorno a las enseñanzas de Jesús no solo restauran nuestra relación con Dios, sino que también nos protegen de las fuerzas del mal. Nuestro Señor Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Esto enfatiza que la verdadera salvación y la vida eterna solo pueden encontrarse a través de nuestro Señor Jesús y no a través de figuras o prácticas que se apartan de la enseñanza del Señor. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención y la restauración. Al volver a Dios no solo recibimos su perdón, sino también recibimos paz y renovación espiritual. Debemos recordar que solo a través de nuestro Señor Jesús somos rescatados de las tinieblas y llevados a la luz, recibiendo el perdón y la libertad. La perspectiva teológica cristiana nos llama a reconocer la realidad de la lucha espiritual y a buscar siempre la redención a través de nuestro Señor Jesús. Adorar figuras como la Santa Muerte no solo es peligroso, sino que también es una desviación de la verdadera fuente de salvación. Al arrepentirnos de nuestros pecados y buscar regresar al señorío de Jesús, en Él encontraremos la verdadera solución a nuestras luchas en la vida y la protección divina que nos guía con sus palabras en el camino hacia la vida eterna. Al llegar al final de este video,
te invito a que reflexiones profundamente sobre tu propia fe y las prácticas que sigues en tu vida diaria. Pregúntate, ¿están tus acciones y creencias alineadas con las enseñanzas de Jesucristo? ¿Hay prácticas o costumbres que has adoptado que podrían estar desviándote del camino de la salvación y la libertad que solo nuestro Señor Jesús nos ofrece? Es esencial reconocer las influencias que nos rodean y discernir si nos acercan o alejan de la verdadera luz que es nuestro Señor Jesús. Ninguno de nosotros está llamado a caminar solo en este viaje de fe. Si te encuentras enfrentando desafíos, dudas, o te has involucrado en prácticas que ahora reconoces como contrarias a la fe cristiana, te animo a buscar apoyo. La comunidad cristiana está aquí para caminar contigo, para ofrecerte guía y para ayudarte a reconectarte con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Acércate a los líderes espirituales de tu iglesia, busca el consejo de aquellos a quienes confías y permítete ser rodeado por la comunidad que te quiere ver crecer en fe y en verdad. Recuerda siempre, hay un camino de regreso a Dios y ese camino está lleno de esperanza, lleno de amor y redención a través de nuestro Señor Jesús. Te invito a que en este momento tomes un tiempo para hacer oración, para pedirle a Dios que te revele cualquier área de tu vida que necesita ser corregida y para que te dé la fuerza para hacer los cambios necesarios. No estás solo en esta batalla espiritual. El Señor está contigo. Ahora es el momento de actuar, de alinear tu vida con la voluntad de Dios y de experimentar la paz y la libertad que solo Él te puede ofrecer. Padre Celestial, Hijo amado y Espíritu Santo, en este momento nos postramos ante ti con corazones humildes. Te pedimos que ilumines nuestra mente y corazones, revelándonos cualquier área en nuestras vidas que necesite ser transformada según tu santa voluntad. Señor, sabemos que tú eres la fuente de toda sabiduría y fortaleza. Te pedimos que nos des la fuerza necesaria para alejarnos de todo aquello que nos aparte de ti y que nos ayudes a abrazar las enseñanzas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con renovada fe y convicción. Señor Espíritu Santo, guíanos, guía nuestros pasos y danos la claridad para discernir entre lo que es santo y lo que no lo es, entre lo que nos lleva a la vida eterna y lo que nos desvía de tu camino. Que podamos vivir cada día alineados con tu propósito divino, experimentando la paz, la libertad y el gozo que tú solo nos puedes ofrecer. Te entregamos nuestras vidas, confiando en tu amor infinito y en tu poder redentor. Que en todo lo que hagamos, digamos y pensemos, glorifiquemos siempre tu santo nombre. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.